Bueno, está el diputado Mario Negri con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Hola. Bueno, primera pregunta vinculada a... Felicito por el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. No nos quiere ablandar ya de entrada, Sí. ¿no? Y un poquito. Quiere que bajemos la guardia. Pero arrancamos con todo, ¿no? Vamos a preguntarle sobre el acuerdo con el fondo en tiempos de Macri, un poco la referencia que hace Cristina Kirchner. Mucho dinero que se fugó, gran polémica, y ahí la incorporación de Cristina Kirchner al espectro opositor, como diciendo, ayuden ahora. Le hemos ayudado más de lo que ellos ayudaron. Nosotros le hemos votado 2 leyes, hicimos solicitadas, le pedimos 4 audiencias al presidente en el mejor momento de él. La pandemia no era culpa de él, obviamente, pero ponía un nivel de tensión y de incertidumbre en la Argentina. Nunca quiso recibir a la oposición, decía que le alcanzaba con los gobernadores. Era la época de la filmina, la época que éramos Cachito campeón de Corriente. Bueno, usted le decía que era el comandante. Sí, por supuesto, y no solo eso, lo dije como se lo hubiera dicho a Macri, a cualquier presidente, frente a una cosa que desconocíamos. Yo guardo un papel que nos entregaron aquella vez que lo conocí. Yo no lo conocía al presidente, aunque le parezca mentira. Donde nos decían que había un peligro de 2 millones de contagios. Miren dónde fuimos en aquel momento. Y obviamente la anarquía es lo peor, hay que centralizar. ¿Y qué pasó desde ese momento en el que usted le dijo, usted es el comandante? Y sería ahora? Bueno, si ustedes pueden hablar con él, pregúntenle, porque yo lo que creo es que el presidente fue cambiando las prioridades, tuvo un punto de inflexión. Yo creo que se equivocó cuando planteó que era economía o salud, entonces el que hablaba de economía era un asesino, y en realidad era economía y salud, o salud y economía. Ahí entramos en la cuarentena más larga, nos aislamos solos, era la única vacuna que conocíamos, la pandemia iluminó la pobreza, la desigualdad, había gente que no podía, y yo creo que ahí pifió, no llamó, no abrió, era el momento, pero pasó. Tuvimos la cuarentena más larga, le pedíamos disculpas a los países vecinos en vez de hacer un observatorio común, y después creo que cambió el orden de prioridades. En el medio de la pandemia, la gente que hizo con un gobierno le cedió su libertad al Estado para que se lo cuide. Ahora, respecto a esto, porque no me quiero ir de esto, no me gustó a mí lo de hoy, lo de la vicepresidenta, porque yo la conozco, es más, lo paso de largo, le habló a los propios. Imagínense que hace poco en el Congreso fueron a denunciar por la deuda del gobierno anterior, ahora nos pide que colaboren. La deuda en la Argentina. Bueno, ¿y qué hizo el gobierno anterior con la deuda? No, ¿qué hizo? Digo esto porque se ha transgredido algún artículo del propio estatuto del fondo, ¿no? No, mire, ¿qué hizo el gobierno anterior? No, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores con la deuda? Yo estoy cansado, tengo escrito 10 columnas sobre esto. Cuando Cristina asumieron tenían 100 millones de dólares de deuda, no ella sola, se fueron acumulando en el país. Cuando dejó el gobierno lo dejó con 250 millones de dólares. No que contrajo los 250, se fueron acumulando, el Club de París, el no pago de los soldados. Cuando subió Macri buscó financiamiento externo, tomó también 70 millones. De cada 3 dólares, 2 fueron para pagar los intereses de la deuda, de la historia que se fue acumulando de una Argentina que tiene déficit 65 años de los últimos 70, y hay que hacerse cargo, no hay que llegar como si fuera la primera vez, y eso tiene culpa la política, no lo hemos podido resolver. Entonces cuando hablamos de la deuda, hablemos de la deuda, y hablemos de cómo crecer y no volver a endeudarnos. Entonces, si vos me querés convocar, le hablás a la tropa propia. Yo ya en esto tengo oficio. Si me haces un discurso para decirme que me invitás a tu casa para pegarme con un palo, cuando yo te he ofrecido ayuda, eso es un relato, no es un discurso. Entonces, muy sencillo. Pero además, hoy era un día de recogimiento para nosotros, para los argentinos. Yo creo que el gobierno tiene perdido un sentido de oportunidad, de organización. Imagínense que hoy se fueron del grupo de Lima, y después del informe de Bachelet, que lo aprobaron, después dijeron que sí, después dijeron que no. Gobierno, el informe de Bachelet. Bueno, lo cual está muy bien, con más razón, entonces no tendrían que haber ido a darle la mano a Maduro. No, el informe Bachelet habla de violación de derechos humanos en Venezuela. Pero no importa, yo creo que hay una falta de orientación. Mi impresión es que está en un momento de grave crisis, y además, bueno, vos visto, diría un psicólogo, las cosas se producen, no se producen. La percepción de la gente es de que
Es lo que dijo la locutora al final, que se olvidaron de ponerlo ustedes. No, lo pusimos en el informe, presidenta. Es el fuego amigo del día. Sí, el fuego amigo del día. Sí, se ganó el premio al fuego amigo del día. No, pero no lo estoy cuestionando, estoy diciendo que no lo había escuchado, ¿no? Ahí tenemos de fondo el tuit, ¿no? Que escribió a propósito. Pero además de eso, ¿sabe qué me pareció? Justo está el ministro de Economía en Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo lo lee usted, esto que dijo la Me parece que hay un ruido, él está negociando los mensajes. Hoy yo, por ejemplo, no sé, puedo estar equivocado, no sé dónde estuvo el presidente hoy. Hoy era el Día de la Memoria. ¿Estaba el presidente en algún acto? ¿Estuvo en algún lado? No conozco, lo estoy diciendo de buena fe. Sí, estuvo plantando un árbol, que fue un poco la consigna y la propuesta de la jornada. Perfecto, no sabía por eso. Pero lo que quiero decir es que mientras el ministro decía que vamos adelante en la negociación, la vicepresidenta dice que no hay que pagar y él estaba plantando un árbol. Falta escribir un libro. Hagamos un punto aparte porque a propósito de ese tema Elizabeth tiene material, ¿no? ¿Qué pasó con Guzmán? ¿Qué pasó con la declaración de Cristina Kirchner? No, lo que pasó es que después, hasta el mediodía de hoy y después de la gestión en algún término exitosa de ayer de Guzmán, de hecho se confirmó la ampliación del DEC del fondo y van a llegar 4.350 millones a la Argentina, que le va a permitir recomponer las reservas. Los bonos de deuda argentino venían creciendo hasta el mediodía y bajando el riesgo país. Sí. Después del mediodía que se trascendió... Mira la seña de Negri. La declaración vamos de a tomar, Cristina... Tomame la mano de Negri. Hagamos ese que no la quiero interrumpir a la colega suya. Trascendió la declaración de Cristina a nivel internacional, los bonos se desplomaron y el riesgo país subió más de 57 puntos. Ahora yo le pregunto... Apenas habló Cristina. Al ratito que habló Cristina. Primero se produjo la decisión de la salida del Grupo de Lima, después se produjo la declaración de Cristina que dijo: es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos plata. Bien. No es subjetivo, dijo. Fuera de contexto. Bueno, o recortada. No, porque no es no, pero es importante. Porque se basa la reacción en el marco de mercados especulativos, de expectativas y demás. Lo que la vicepresidenta dice, a mi modesto modo de ver, es coincidente con la estrategia del ministro de Economía. Lo que se pide es un plazo más largo y una reducción de la tasa. Porque si eso no ocurre, Argentina no puede pagar. En realidad, podría pagar, pero si efectivamente ajusta a un sector de la población es un título recortado sobre una frase mucho más larga y que cambia el significado. A ver, no maten al mensajero. Yo no soy bonista y no compro bonos ni negocio bonos a nivel internacional. Estoy contando información. Elizabeth trae información. Un hecho objetivo. Le pregunto a Negri. Lo que dice ella. Sí, eso es pregunto a Negri, ¿esto es fuego amigo? No sé, no quiero meterme demasiado, tienen adentro para que se meta uno de afuera, pero la verdad que la percepción de afuera es que como mínimo hay una gran desorganización en el gobierno, que no ha establecido el orden de prioridades, pero es una percepción de todo, no es un problema de la política, y además una cuestión que es muy sencilla. Estas corajeadas, que son tipo asamblea universitaria, son buenas, porque vos sabés, no fue un éxito de Guzmán. Decidió el fondo aumentar, el fondo de asistencia social, como tenemos nosotros un 0,6%, nos tocan de arriba unos miles de millones de dólares por ser socio del fondo al que odiamos, y con eso vamos a pagar lo que teníamos que pagar. Y además de eso, después de pelearlo tanto a los gringos y odiarlo, la soja casi llega a 550, con lo cual el gobierno está flotando, con lo que va a agarrar con retenciones para llegar al fin de año. Hizo las responsabilidades de todo el mundo sobre el tema de la deuda. Pero nos podemos detener en tiempos de Macri, que el radicalismo fue socio. Sí, no es un problema de socio. Nosotros hemos compartido un gobierno. Una coalición. No me gusta la palabra socio. ¿Estuvieron de acuerdo con el préstamo que han pedido al fondo millonario? No fue un problema. La Argentina no tenía ninguna otra opción, porque no había financiamiento. Porque ustedes recuerden esto. ¿La opción era la fuga de capitales también? ¿Ustedes quieren ver una película o quieren que entremos al intervalo? No, la película ya la contó. Yo me quería detener en el periodo de Mauricio Macri. No conté. Le voy a contar el primer acto. El primer acto es que cuando asumió Mauricio Macri, en este país estábamos con un déficit del 8%, no había reserva en el Banco Central, había cepo, había que pagar el discurso progresista de no pagarle a los holdados, obviamente, ¿no es cierto? Se le debía al Club de París más de 10.000 millones, ¿no es cierto? Y además había que pagar los intereses. Esto no quiere decir que no se haya endeudado, que haya acertado Macri. Lo que hay que poner los números, hay que leerlos, las planillas. Esto no es un problema ni de Cristina, ni de Mario, ni suyo. Es muy sencillo. Aumentó 70.000 millones de dólares, de los cuales
$2 de cada 3 se fueron pagando intereses de deuda que no era solo de Cristina, de una Argentina que no crece hace 12, 13 años, de una Argentina que cree que podemos vivir gastando más de lo que tenemos, de todos los gobiernos, y por algo nosotros también perdimos la elección, porque no hemos podido satisfacer eso. Pese a que ese préstamo, un segundo. Pero escúcheme, ¿qué es la fuga? Elección, ¿no? ¿Qué es la fuga? ¿Sabe? Si usted le quiere llamar la fuga, es la gente cree, le han hecho un relato que la gente se lleva la plata acá. No, es el movimiento de lo que sale, que fue el doble durante la época de Cristina. ¿Sabe cuánto quedó de reserva en el 2015? Nada, menos 2.000 millones habían quedado. Entonces, ¿queremos discutir de eso? Busquen los números, organicen un debate y muéstrenlo. Pero no se puede sostener sobre un relato. Lo que hay que discutir es si el país hacia adelante se va a poder sostener solamente con emisión. Fíjense que acaba de decir la vicepresidenta, el problema, la tasa. ¿Sabe cuánto? ¿Se acuerdan que dijo el presidente en la campaña? Con la LELIC le voy a pagar a los jubilados. ¿Sabe cuánto es de LELIC? El doble de Macri. 3 billones lleva de LELIC. ¿Sabe cuánto es la tasa que están pagando? 18% con los bonos. Entonces, es muy simple, cualquier economista lo sabe. Tipo de cambio atrasado, vamos a ver los subsidios. Quiso bajar la emisión un poco el ministro, no le permitieron, no puede. Y la verdad es que usted fíjese que la inflación, lo que trepan son los alimentos. Del presupuesto con el que Guzmán, yo no tengo nada en contra de él, es más, lo respeto. Creo que como un tipo joven que está haciendo la residencia como ministro, le tocó el peor hospital del mundo. Pero dijo que íbamos a tener una inflación del 29%. Vamos a terminar. Sí, ojalá que no sea así redondeando el 50%. ¿no? Bien. Ahora, mirando para adelante un poco, hablando de Mauricio Macri y su libro Yo no hablo Primer de Tiempo. No, pero lo que le quiero preguntar es, Gerardo Morales dijo que él no volvería a apoyar una candidatura de Mauricio Macri. ¿Usted? Se me cruzó por la cabeza en este momento hablar. No sé quién va a ser el candidato a presidente. ¿Qué puede ser importante para un argentino que yo diga que Macri puede o no puede ser? Si lo que tienen que decir son los argentinos. Bueno, pero Morales dio un paso más que usted, que dijo que Macri no hizo cosas bien y que no era el mejor equipo de los últimos 50 años. Hizo una autocrítica, igual que Vidal, por ejemplo. Nosotros hemos hecho una autocrítica. ¿Sabe todo lo que he hecho yo? ¿Sabe qué dije en el 2017? A ver. Cuando todos miraban para el costado. ¿Qué dijo? Dije en Olivo yo, que había que hacer un servi en Junto por el Cambio, y habíamos ganado la elección, y que había que tener un salto cualitativo. Pero eso no me hace a mí más importante que otro. Yo era presidente de un interbloque que era de minoría, y cuando uno hace política en serio, cuando las papas queman, no raja. Tiene que hacer política en serio. El gobierno tuvo errores y sobreestimó la inflación. No le quepa ninguna duda. ¿A usted cree que el gobierno de Cristina era cachito campeón de corriente? Que la Argentina venía volando por los aires y que Macri en 4 años la tiró debajo. Si nosotros pensamos la Argentina así, si no la pensamos como un proceso histórico, si no la pensamos con error y con acierto, y cada uno que llega cree que es la primera vez que viene, vamos mal. Porque acá no se trata de ganar la elección, se trata de gobernar. Mario, déjeme que Pablo quiera hacer una pregunta. Sí, Mario, hoy es un día muy importante, usted lo mencionaba, y además para la Unión Cívica Radical muy emblemático, ¿no es cierto?, por todo lo que significó el gobierno de Raúl Alfonsín en la transición hacia la democracia. Y para los que tuvimos presos también. Quiero hacerle esta pregunta, y tiene que ver con la película y con los modelos que usted también está mencionando. ¿Usted reconoce, hoy me parece que casi no hay dudas, de que la principal función del terrorismo de Estado fue la implementación de un modelo económico con determinadas características, por sobre todas las cosas de regular y quitarle injerencia del Estado? ¿Usted reconoce que el modelo de Juntos por el Cambio en los 4 años de gobierno fue similar? ¿Es la misma matriz que el gobierno de la dictadura cívico-militar? Me parece que... Yo supongo que me estarás haciendo una broma. No, para nada. ¿Por qué? No, bueno, entonces te pido disculpas, no te voy a responder. Porque es lo mismo que yo dijera de Cristina Fernández de Kirchner cuando decía que Clarín se secuestraba los goles. Hay que tener sentido de la ubicación y en el momento cuando se opina. Le aclaro en nombre de la libertad, de ninguna manera, el respeto al mundo. De ninguna manera. Porque lo único que falta es que digan que el gobierno anterior fue una dictadura. Mario, de ninguna manera. manera. Edad, me parece que lo mínimo que tenés que tener, lo mínimo, yo te respeto, lo mínimo que tenés que tener es un grado de sentido común de la realidad. Vuelvo. Si no está Argentina, vuelve para atrás. Si no, vas a ser como algunos defensores de los derechos humanos, a quien he respetado mucho, que creen que a Macri es el que le prendió fuego a la gente y cuando miran para el lado de Formosa aplauden.
Entonces, no, la Argentina así no va a salir. Y me extraña que un tipo joven como vos, periodista, a quien yo respeto mucho, te animes a hacer... Es como que si yo dijera, después de escuchar a Cristina Fernández de Kirchner hoy, de que fue la dictadura. Vuelvo, Mario. Por favor. Vuelvo, Mario, y le digo. Por eso le hablé de matriz económica. ¿Pero qué y matriz económica? de No hay que ninguna confundir. manera mi pregunta incluía algún tipo de duda respecto a la legitimidad democrática del gobierno de Mauricio Macri. Dicho esto... Ni económicamente tampoco, nada que ver. Pero déjeme decir, desregulación financiera, es decir, eliminación de los controles de cambio, eliminación de los controles de precios, eliminación de las retenciones, Pero liberar contame. las importaciones, desregular las tarifas y eliminar distintos tipos de subsidios. Eso es lo que Martínez de Oz dijo en 1980 cuando hizo una revisión del plan económico. ¿Dónde venden los libritos eso? Decime que voy y compro. No es un ¿Sabes libro. por qué te digo? Porque desregular la tarifa, que fue un problema de velocidad, que el gobierno lo pagó caro, y fue una de mis críticas que tuve, pero había que desregular 120 mil millones de dólares de subsidio en las tarifas, de las cuales se las dieron ustedes en nombre progresista a los que vivían en Barrio Norte. A los que vivían en los country. ¿Y porque vos defendés eso? No, yo estoy haciendo una pregunta sobre la matriz que yo te económica. Yo te he escuchado decir eso. Bueno, pero yo no soy ni el gobierno ni nada que se le sos una parezca. persona Ni el que gobierno opina. necesita que yo lo defienda. No, pero sos una persona que opina y yo te respeto tu opinión. Pero te quiero decir que cuando vos decís y enmarcás así, como un modelo económico, había que salir del subsidio. No había 120 mil millones de dólares para bancarse las tarifas y vivir para arriba. Entonces, había un problema. El gobierno pagó un precio, sí. En mi criterio tuvo una velocidad para salir de las tarifas que tal vez no era correspondido con lo que la gente podía pagar. Ahora, te digo, y pienso, y lo digo de buena fe, guarda con la bomba que se está construyendo de nuevo. Guarda con las tarifas, porque ya vino un barco acá, gasífero de nuevo, hace poco que se tuvo que volver. Guarda, porque también en esa época, por mantener esa política, nosotros perdimos nuestro abastecimiento energético por primera vez después de 35 años en la Argentina. ¿Pero qué ¿O nos diciendo? olvidamos nosotros? ¿Qué está diciendo? ¿Que está en peligro el abastecimiento energético? Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no estuvo en peligro tanto? Por la recesión que tuvimos. Porque caímos el 10%. El promedio en el mundo, y esto no hay que enojarse, el promedio en el mundo de la caída de la economía ha sido del 3,5 en el 2020. Brasil cayó el 4 y pico. Nosotros el 10. Póngale las comillas que quiera. La situación económica, la pandemia, no quiero discutir eso. Cayó el 10%. 10% del PBI. ¿Sabe cuánto es eso? Es el valor de 5 empresas como Mercado Libre. 5 empresas es el PBI que cayó en la Argentina, que vamos a remontar ahora, pero guarda con que salgan a aplaudir y decir que crecimos, estamos rebotando y ojalá que nos vaya mejor. Pero lo que no se puede hacer es negar la realidad, no podemos ser ciegos. Y hablando de negar la realidad, usted recién hablaba de los que miran para el costado en materias de derechos humanos con lo que pasa en Formosa. Usted estuvo en Formosa, ¿qué vio? Yo quisiera que algún periodista, o periodistas, ustedes, alguien, olvídense de la política. Vaya como una hormiga a Formosa. Yo fui y no pude ejercer mi trabajo Por eso como periodista. No, lo que te iba a comentar es esto, lo que yo pienso, una ilusión que tengo. Que alguien, que se olvide de lo político, que escriba historias de vida. Historias de vida de Formosa. Porque una persona que vive en un pueblo y para hacer 70 kilómetros tiene que hacerse un PCR y a las 12 horas volverse. Para que una madre, pero además Formosa es parte del país, no es el extranjero. No llega a otro lado. El propio DNU de Alberto Fernández, que garantizaba la libre circulación. Pero Formosa siempre fue así. ¿Sabe qué hizo la pandemia? La iluminó. La iluminó. No es un problema de peronistas o radicales. No es un problema ideológico. Es un problema... es como cuando uno dice faltan vacunas. Sí, faltan en el mundo. Ahora, la inmoralidad política, la inmoralidad pública, ¿es un problema de falta de vacuna o de qué hace el Estado? ¿O qué pasa? Yo vi ayer una niña que la primera vez que yo pensé que pedía disculpas, anda pidiendo todos los canales para contar, la de Ferraresi, porque la vacunaron así. Y yo pregunto, ¿y un dirigente, no un dirigente, un simpatizante del peronismo, legítimamente, que se le acaba de morir un pariente dentro de los 14.000 que murieron, y que no tuvo ninguna cuña para ir por el costado para que lo vacunen? ¿Qué piensa? Hay un capítulo ahí que ¿Qué tiene grado que ver, de confianza hay ahí? Mario, hay un capítulo que tiene que ver con las reelecciones indefinidas y muchos dirigentes que sí. acumulan poder. De todos los partidos, ¿eh? Yo no tengo ni hijos ni enterado. Pienso exactamente como piensa usted. Yo no pienso en las reelecciones indefinidas.
Creo que está mal. Bien, No me va a encontrar a mi color de pata de una forma o la otra. bien. Como que creo que nosotros, cualquiera en el mundo, frente a una cosa desconocida, ¿qué es el valor preciado? La libertad. Entonces, cuando uno le da la libertad al Estado, le está dando mucho para que la maneje con mucho cuidado. Porque además de eso, la pandemia vos te restringió el Poder Judicial. Acuérdense, ustedes Sí, a ver, ni alcanza a está funcionar. bien, estamos hablando de Formosa. ¿Podemos hablar del país, digo. Bueno, pero en el Bueno, país también, en no fue nombre de todo la lo libertad... mismo No dije que Formosa, fue- En ¿no? nombre de la libertad se han transgredido muchas cosas. Por ejemplo, el cuidado en materia de coronavirus. Muchos dirigentes de la oposición se han volcado a la calle al inicio de la pandemia Estoy equivocado. sin los recaudos necesarios. No, para nada. ¿Sabe para cuánto nada. Lo tengo vimos yo? en la calle, ¿eh? ¿Sabes cuánto tengo yo? Lo vimos en la calle. Yo tengo 32 hisopados. Sí. No hablo usted, ¿eh? Ah. Pero usted sabe que hablo. No, pero hay de todo. ¿Pero cómo que no? Bueno, entonces... Pero sabe que- pero y a veces también- algunos lo hacen en nombre de Digo, la libertad. Pero está bien, pero coincidí con... Mira, yo no soy ni antivacuna. No tengo ideología con las vacunas. Cuando era chico iba al colegio y ponía el brazo. Nunca pregunté si era rusa, si era alemana. Nada, me pinchaba en el brazo. Bueno, pero Y me decía, hay algunos dirigentes que han denunciado al gobierno por envenenamiento. hay de por todo en Bueno. todos lados. Lo que quiero decir que Y está mal. está mal. Y al Bien. principio, como que está mal, que vos estés día por medio anunciando que llegan 15 millones de vacunas También. y la gente tiene expectativas. No hay que crear falsas expectativas. Están bien. ¿Saben por Le ha qué? pifiado el gobierno permanentemente con ¿Saben los por anuncios. qué? Que a mí me duele. ¿Por qué se equivocó? Porque, mire, le voy a decir algo a ustedes, porque es el programa. Yo hablé, el presidente me habló a mí una vez, 2 veces hablé, con mucho respeto. Yo dije que tiene que hablar con la oposición, no conmigo. Yo no soy un tipo importante. Pero le dije, la peste no le tocó al presidente, pero el presidente tiene que conducir una transición entre la peste y la economía, un mundo desconocido. El que conduce una transición no puede bajar al barro y no puede perder el orden de prioridades de lo que tiene que cuidar, porque la gente tiene que confiar en alguien si vos le entregaste tu libertad. Entonces, ¿qué sucedió? Se alteró, pasamos a un nivel de tensión política, de tensión social, las marchas, no era el momento de la Argentina para discutir eso. Entonces, ¿qué es lo que yo no soy antivacuna? Me quiero vacunar cuando me toque. Yo estoy anotado como ciudadano, no como esencial. Está muy bien. Mi mujer tiene 2 enfermedades muy graves. No sabe cuándo le va a tocar vacunarse. Es decir, que yo no hablo por hablar. Lo que creo es que cuando el Estado, olvídese de quién gobierna, si el Estado no da el ejemplo, en un momento de tanta incertidumbre y desconfianza, ¿qué hace la gente? Si lo único que quiere es tener confianza, si yo te digo a vos, quédate tranquilo, 14.000 vacunas. El ministro, yo le tenía mucho respeto al ministro de Salud. Fue una vez anunciada la pandemia. Después de un año no volvió. ¿Sabe que en los países del mundo el ministro va toda la semana? Conversa. Nosotros le ofrecimos hacer una comisión. Yo voy a proponer una comisión de científicos independientes y todo, para que controlen. Acá hubo 6.000 argentinos. ¿Dice que no son independientes los científicos que asesoran al gobierno? No digo independiente, hay algunos, en algunos no tanto, porque los vi cambiar de opinión a mucha velocidad. Bueno, igual en el mundo han cambiado de opinión Por también porque hay supuesto, cosas que no se respeto, saben pero de la pandemia. yo sé que estoy hablando y yo creo que usted sabe lo que yo estoy hablando. Pero no es eso, y respeto, yo no sé nada de vacuna. Estoy aprendiendo, como somos los argentinos, ya después todos somos científicos. Pero no lo condeno. Creo que hubo errores. Por ejemplo, ustedes hicieron un informe recién, muy bien. En casi todos los países del mundo lo que yo he leído que empieza, primera línea, los médicos, ¿no es cierto? No hay Está duda, ahí. eso no hay discusión. No No sé. lo vamos a discutir acá, no hay Y, duda. y después viene la edad. La edad te evita mortalidad, te No, evita... estamos todos de Estamos de acuerdo. acuerdo con en eso, eso, pero ¿no? sin embargo, yo le digo a ustedes, ¿por qué no se consultó para segmentarse el sistema de salud? Yo tengo amigas mías que son psicólogas de 35 años, Que están vacunadas. sí, y ¿sabe cómo atienden? Por Zoom. No, Entonces- por supuesto que hay muchísimas cosas. Bueno, pero eso se podría, quiero decirte que era evitable. Y es evitable, porque como esto todavía va a seguir, como bien dijeron ustedes, entonces yo no quiero prenderle fuego, lo que No, quiero no, y en eso no hay es que color. den certidumbre. Bueno, podía estar, el presidente la otra noche nos anunció, guarda, que no podemos asegurar más cuándo va a haber vacuna. Al otro día llegan 5 millones. Entonces, no, porque la gente además del problema laboral, además del problema del trabajo, de la incertidumbre,
Si el Estado no le genera confianza, Bien. estamos mal. Bien, Mario. Bueno, muchas gracias por venir a Fuego Gracias, Amigo. ¿eh? Esperemos que No se vuelvan. arrepienten de invitarme. Para No, nada. no, usted no se arrepiente. No, va yo a charlar no. con Pablito un rato ahí al costado. Yo ¿no? a Pablo le tengo un aprecio enorme, pero yo sí Pero hablo se con- engranó mal recién, ¿o no? No, pero Con Sí. respeto. Sí, se engranó mal. Sí. me engrané porque sé que es una persona inteligente y me parece que arrancó marcha atrás con el auto, pegó contra la columna. Bueno. Diferentes miradas. Lo importante es que es con Bueno, respeto. Yo no, Muchas le gracias, tengo Mario mucho Negri. respeto. Un abrazo a ustedes y mucha suerte. Bueno, y se cumplen 45 años del golpe militar. Tenemos este informe.